Mi último día de normalidad empezó con un mensaje sobre el retraso de un vuelo. Si tan solo hubiera sabido que era un presagio. El vuelo a Manaos se retrasa 2 horas debido a una revisión técnica, anunció una empleada del aeropuerto de Lima en 2 idiomas. Yo, Lorena Méndez, una chica de 17 años de Buenos Aires, me limité a suspirar y seguir deslizando en el móvil. Nuestro grupo de 12 turistas, procedente de varios países de Latinoamérica, ya había hecho migas durante la semana de viaje por Perú. Íbamos rumbo a Brasil para concluir nuestra aventura con un crucero por el Amazonas. No te preocupes, Lori. Gabriel, un estudiante de biología de 22 años de Chile, se sentó a mi lado. 2 horas no son nada comparado con los 3 días que nos esperan en la selva. Sonreí. Gabriel era el único con el que había conectado de verdad en este viaje. Los demás eran mucho mayores. Matrimonios de unos 30 y tantos, un profesor jubilado de Colombia, unas gemelas mexicanas que andaban por los 40. Cuando finalmente subimos a bordo de la pequeña avioneta bimotor, con capacidad para 20 pasajeros, sentí una punzada de inquietud. Nunca antes había volado en aparatos tan pequeños. Nuestro guía, Marcos, nos tranquilizó a todos. Estas rutas se vuelan todos los días. El piloto, Esteban, es una leyenda local, con 25 años de experiencia volando sobre el Amazonas. La primera hora de vuelo transcurrió sin incidentes. Miraba por la ventanilla la alfombra verde e infinita de la selva, surcada por hebras plateadas de ríos. De repente, el avión se sacudió. Primero levemente, luego con más fuerza. Me aferré a los reposabrazos. Gabriel, sentado al otro lado del pasillo, me asintió con gesto tranquilizador. Pequeña turbulencia, anunció el piloto. Por favor, abróchense los cinturones. Pero 5 minutos después, el avión temblaba tan violentamente que las máscaras de oxígeno cayeron de los compartimentos. Se oyó un fuerte chirrido metálico, seguido de un silencio ensordecedor en el lado derecho del avión. ¡Fallo en el motor derecho!, gritó el copiloto. Y esas fueron las últimas palabras que escuché antes de que empezara la pesadilla. El avión se inclinó bruscamente y comenzó a perder altura a toda velocidad. El mundo tras la ventanilla se convirtió en una mancha verde borrosa. La gente gritaba. Vi que Marcos decía algo, pero no oía sus palabras. Mi vida no pasó ante mis ojos, como escriben en los libros. Solo sentí un miedo paralizante y pensé en mis padres, que nunca habían querido que me fuera de viaje. Lo último que recuerdo fueron los gritos, el estruendo, y cómo la copa de un árbol gigantesco irrumpió en la cabina, desgarrando el metal como si fuera papel. Volví en mí con unas gotas de lluvia en la cara. El cuerpo se negaba a moverse, como si estuviera hecho de plomo. Lo primero que noté fue el silencio. Un silencio sobrecogedor, antinatural, interrumpido solo por el susurro de las hojas y el lejano grito de algún pájaro. Al abrir los ojos, vi una penumbra verdosa. Sobre mí se cernían enormes hojas, a través de las cuales se filtraban escasos rayos de luz. Estaba tendida en el suelo húmedo, parcialmente cubierta por un trozo de la chapa del avión. Intentar moverme provocó un dolor agudo en la pierna izquierda. Al tercer intento, logré sentarme. Lo que vi me dejó sin aliento. El avión estaba destrozado, esparcido en pedazos por la selva. El trozo más grande que vi cerca era la cola, encajada entre 2 árboles gigantes a unos 30 metros de donde yo estaba. ¿Hay alguien? Mi voz sonó extrañamente débil en el aire denso de la selva. ¿Gabriel? ¿Marcos? Nadie respondió. Me obligué a levantarme, apoyándome en un fragmento del ala. Me dolía la pierna izquierda, pero estaba entera. Un corte profundo en el muslo y posiblemente un esguince. Caminando con cuidado sobre el suelo cubierto de escombros, me dirigí hacia la cola del avión. Allí encontré el primer cuerpo. Era uno de los pilotos, medio atrapado entre el metal retorcido.
Tenía los ojos abiertos, pero no había vida en ellos. Aparté la mirada y sentí que la bilis me subía a la garganta. Las 2 horas siguientes se convirtieron en una pesadilla. Recorrí toda la zona del accidente, que se extendía, me pareció, a lo largo de 200 metros. Los cuerpos. Había muchos. Algunos estaban mutilados hasta quedar irreconocibles, otros parecían casi intactos, como si simplemente se hubieran dormido. Encontré a Gabriel cerca de lo que quedaba de su asiento. Tenía el cuello torcido en un ángulo imposible. Me arrodillé a su lado y lloré. Cuando encontré el cuerpo de Marcos, nuestro guía aún apretaba en la mano el teléfono satelital. Con dedos temblorosos intenté encenderlo, pero la pantalla permaneció en negro. La batería estaba muerta, como todos a mi alrededor. Al final del primer día, quedó claro que yo era la única que había sobrevivido al accidente. 12 turistas, 2 pilotos, un guía. 14 personas habían muerto. Solo yo había sobrevivido, y no tenía ni idea de cómo era posible. El shock me impedía comprender completamente lo que había sucedido. Actuando como en piloto automático, empecé a recoger todo lo que podía ser útil. Botellas de agua de las reservas del avión, unos cuantos paquetes de galletas y frutos secos de la bolsa de la azafata, un botiquín de primeros auxilios que encontré bajo los restos del asiento del piloto. Cuando oscureció, me metí en la parte relativamente intacta del fuselaje, que había quedado encajada entre los árboles a unos 2 metros del suelo. Allí me curé las heridas con el antiséptico del botiquín, bebí un sorbo de agua y me acurruqué en un asiento arrancado de su anclaje. No lloré. Las lágrimas vendrían después. Ahora solo sentía un choque y una idea, palpitando en mi cabeza. Tengo que sobrevivir. La mañana del segundo día comenzó con la cruel confirmación de que aquello no era una pesadilla. La jungla circundante resonaba con los gritos de pájaros e insectos, y yo yacía en un capullo de metal retorcido, que aún ayer había sido un avión. Lo primero que hice fue registrar los bolsillos de mis sucios vaqueros y encontré el teléfono. La pantalla estaba rota, pero el dispositivo se encendió. Por supuesto, no tenía cobertura. Comprobé el nivel de batería, 30%. Decidí ahorrar energía y lo apagué inmediatamente. Luego saqué de la mochila de Marcos el mapa de nuestra ruta. Teníamos que volar de Lima a Manaos, una gran ciudad en el Amazonas. A juzgar por el tiempo de vuelo antes del accidente, nos habíamos estrellado en algún lugar en la frontera entre Perú y Brasil. Alrededor, a cientos de kilómetros a la redonda, solo se extendía la jungla, surcada por ríos. Piensa, Lorena, piensa, me susurré a mí misma. Recordé las clases de geografía y lo que Marcos me había contado sobre nuestra ruta. El Amazonas y sus afluentes fluyen de oeste a este. Si encuentro un río y lo sigo corriente abajo, tarde o temprano llegaré a asentamientos humanos. Pasé todo el día recogiendo cosas útiles del lugar del accidente. Encontré 3 botellas de agua de 1,5 litros, un paquete de galletas, chocolatinas, un botiquín con antibióticos y analgésicos, cerillas en un envase hermético, una navaja plegable que Gabriel siempre llevaba consigo. La tomé, disculpándome con mi amigo muerto. En cuanto a ropa, en mi mochila solo había una camiseta, pantalones cortos y ropa interior. Rebusqué entre las pertenencias de los demás, encontrando una chaqueta ligera y un sombrero de ala ancha de un profesor colombiano. A una de las hermanas mexicanas le encontré una pequeña mochila y una brújula. Lo junté todo, preparándome para la caminata. Al atardecer sentí que no podía quedarme allí otra noche. El olor. El olor estaba empezando a cambiar. El calor tropical aceleraba los procesos de descomposición. Decidí que a la mañana siguiente saldría en busca del río. Por la noche cayó un aguacero torrencial. Golpeaba los restos metálicos, creando una cacofonía de sonidos que hacía imposible conciliar el sueño. Me senté abrazando las rodillas y por primera vez desde el accidente me permití llorar. Las lágrimas se mezclaban con las gotas de lluvia que se filtraban por los agujeros del fuselaje.
Lloré por Gabriel, con quien habíamos planeado ir juntos de excursión en Manaos. Por María y Consuelo, las hermanas gemelas que me habían enseñado fotos de sus hijos. Por el profesor Rodrigo, que cada noche contaba historias sobre sus expediciones. Por todos los que aún ayer reían, hacían planes y ahora yacían inmóviles entre los escombros. Por la mañana del tercer día, preparé la mochila, metiendo todo lo necesario que había logrado encontrar. Agua, comida, botiquín, cuchillo, cerillas, brújula. Me puse los vaqueros, la camiseta, la chaqueta y el sombrero. En los pies, mis botas de montaña, que afortunadamente habían quedado intactas. Antes de marcharme, hice lo último que podía hacer por mis compañeros de viaje. Recogí todos los documentos que encontré, pasaportes, tarjetas de crédito, fotos de las carteras. Los metí en una bolsa impermeable y la escondí en el hueco de un árbol grande cerca del lugar del accidente. Luego coloqué cerca varios trozos de restos brillantes para marcar el lugar. «Perdonad que os deje», susurré, mirando el lugar de la catástrofe. «Prometo que volveré con ayuda». Con estas palabras me di la vuelta y me dirigí en la dirección donde, según mis cálculos, debía estar el río. La brújula señalaba al este, hacia allí me dirigí. Las primeras horas de camino fueron las más duras. La jungla resultó ser una muralla impenetrable de vegetación. Cada paso costaba un mundo. Tenía que trepar por encima de troncos caídos, sortear enormes raíces, abrirme paso a través de la maleza. El aire era denso por la humedad, como si respirara a través de un paño mojado. Hacia el mediodía oí un sonido que hizo que mi corazón latiera más rápido. El rumor del agua. 20 minutos después, llegué a un pequeño arroyo de unos 3 metros de ancho. El agua era oscura, pero transparente. Me arrodillé y bebí, sin preocuparme por los posibles microbios. La sed era más fuerte que el miedo. La decisión llegó sola. Seguiría el curso del arroyo. Los pequeños cursos de agua desembocan en otros más grandes, y estos en ríos. Era más fácil caminar por la orilla que a través de la maleza. Al atardecer del tercer día había recorrido, según mis estimaciones, unos 5 kilómetros. Improvisé un campamento en una pequeña elevación junto al arroyo. Intenté encender una fogata, pero la humedad era tan alta que las cerillas se apagaban nada más encenderse. Al final, me limité a acurrucarme bajo un árbol, cubriéndome con la chaqueta. La noche en la jungla resultó ser la prueba más aterradora. La oscuridad era absoluta, no la oscuridad habitual de las ciudades, donde siempre hay reflejos de luces, sino una tiniebla primigenia en la que no se ve ni la propia mano. Y los sonidos. Me rodeaban por todas partes. Susurros, crujidos, ululatos, chillidos, gruñidos. Parecía que la jungla cobraba vida y me observaba con miles de ojos invisibles. No pegué ojo hasta el amanecer, aferrando el cuchillo de Gabriel. Al cuarto día, proseguí mi camino a lo largo del arroyo, que se ensanchaba gradualmente, recogiendo las aguas de otros afluentes. Hacia el mediodía, se había convertido en un río de unos 10 metros de ancho. Las orillas se volvieron pantanosas, y tenía que caminar con el agua hasta las rodillas en barro líquido. Fue entonces cuando me topé por primera vez con las sanguijuelas. Al salir a una zona relativamente seca, noté que mis piernas estaban cubiertas de babosas negras, adheridas a mi piel. Grité y empecé a arrancármelas con las manos, pero eso solo intensificó el sangrado. Recordando los consejos de los programas de supervivencia, utilicé la sal de un pequeño paquete que encontré en las provisiones del avión. Las sanguijuelas se cayeron, dejando tras de sí heridas sangrantes. Ese mismo día se acabó el agua potable de las botellas. Ahora tenía que beber agua del río, arriesgándome a contraer alguna enfermedad tropical. Decidí hervirla, pero para eso necesitaba fuego. Por la noche, instalándome para pasar la noche en un pequeño claro seco, pasé casi una hora intentando encender una hoguera. Recogí las ramas más secas que pude encontrar,
Rasqué con el cuchillo finas virutas del interior de la corteza. Al final, una pequeña llama apareció y gradualmente se avivó. Herví agua en una taza de metal que encontré entre los restos del avión. Sentada junto al fuego, por primera vez en todo este tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. Si había logrado sobrevivir 4 días, significaba que podría sobrevivir más. Lo importante era no rendirse. Al 5.º día, mi arroyo desembocó en un río de verdad, ancho, con una corriente poderosa y agua marrón. No sabía su nombre, pero estaba segura de que era uno de los afluentes del Amazonas. Ahora tenía un punto de referencia claro: seguir río abajo, manteniéndome cerca de la orilla. Caminar se hizo más difícil. La orilla se convertía a menudo en cenagales, obligándome a hacer grandes rodeos a través de la jungla. El calor se volvía insoportable. Incluso a la sombra de los árboles, la temperatura parecía no bajar de los 35 grados. Mi ropa estaba empapada de sudor y mi piel cubierta de sarpullidos y picaduras de insectos. La comida se estaba acabando. Racionaba las galletas y el chocolate, comiendo una pequeña porción por la mañana y por la noche. El estómago me rugía constantemente de hambre. Intentaba encontrar algo comestible en la jungla, pero temía envenenarme con frutos desconocidos. Al 6.º día vi una serpiente, enorme, de color verde esmeralda, del grosor de mi brazo. Estaba inmóvil sobre la rama de un árbol por el que pasaba, y sus ojos parecían seguir cada uno de mis movimientos. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de ella, y rodeé ese lugar describiendo un amplio arco. Después de ese encuentro, me volví aún más cautelosa. Cada paso, cada movimiento exigía atención. La jungla estaba llena de peligros: serpientes venenosas, arañas, insectos, depredadores. Empecé a usar un palo largo para comprobar el camino que tenía delante. En la noche del 6.º día ocurrió un milagro. Pesqué un pez. Al ver cómo algo plateado chapoteaba en un remanso poco profundo cerca de la orilla, actué instintivamente. Entré en el agua e intenté agarrar el pez con las manos. Después de varios intentos fallidos, logré presionarlo contra el fondo fangoso. Era un pez pequeño, del tamaño de mi palma. Encendí una hoguera y lo asé en un palo afilado. Nunca en mi vida la comida me había parecido tan deliciosa. Por la noche me despertó un fuerte chapoteo. A la luz de la luna que se filtraba entre las copas de los árboles, vi la silueta de una criatura enorme nadando por el río. Era un caimán, un cocodrilo amazónico. Sus ojos brillaban en la oscuridad como 2 brasas rojas. Me quedé paralizada, temiendo moverme, hasta que desapareció de mi vista. El 7.º día trajo nuevos desafíos. Comenzó la temporada de lluvias, y el cielo pareció abrirse sobre la jungla. El aguacero era tan fuerte que la visibilidad se redujo a unos pocos metros. El río comenzó a subir, inundando las orillas. Tuve que internarme en el bosque y esperar a que la tormenta amainara. Estaba empapada hasta los huesos y temblaba de frío, a pesar del calor tropical. Era imposible encender una hoguera. Me senté bajo una gran hoja de alguna planta, intentando resguardarme de los torrentes de agua, y pensé en casa. En mi habitación en Buenos Aires, en mis padres, que seguramente ya sabrían del desastre y estarían volviéndose locos de preocupación. La lluvia no cesó hasta la noche. Estaba agotada, hambrienta y asustada. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Una chispa obstinada que me decía: un paso más, un día más, puedes hacerlo. Para el 8.º día de mi viaje a través de la jungla amazónica, había empezado a acostumbrarme a mi nueva existencia. Es increíble lo rápido que una persona puede adaptarse a las condiciones más extremas cuando no tiene otra opción. Había establecido una rutina. Me despertaba al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraban a través del denso dosel de la jungla. Comía una pequeña porción de la comida que me quedaba. A esas alturas,
solo me quedaban 3 galletas y media barra de chocolate. Hervía agua para beber y llenaba las botellas. Luego comenzaba el camino. Caminaba a lo largo del río, que se hacía cada vez más ancho. Ahora, la orilla opuesta apenas se distinguía a través de la niebla matutina. Intentaba mantenerme cerca del agua, pero a menudo tenía que adentrarme en la jungla, rodeando ciénagas y zonas pantanosas. Mi cuerpo había cambiado. Mis brazos y piernas estaban cubiertos de arañazos, picaduras y ampollas. La piel se había oscurecido y endurecido. Había adelgazado. Tuve que apretarme el cinturón de los pantalones 2 agujeros más. Pero, al mismo tiempo, sentía cómo mis músculos se fortalecían y mis movimientos se volvían más seguros. Mi cuerpo estaba aprendiendo a sobrevivir. Al 8º día hice un descubrimiento importante. Encontré una palmera con frutos parecidos a cocos, solo que más pequeños. Usando el cuchillo de Gabriel, partí uno por la mitad y descubrí en su interior una pulpa dulzona y un líquido transparente. Antes de comer, hice una prueba. Me apliqué un poco de jugo en la muñeca y esperé 1 hora. Cuando no hubo ninguna reacción, probé con cuidado un trocito minúsculo y volví a esperar. No hubo ninguna señal de envenenamiento y me comí todo el fruto con deleite. Este éxito me inspiró a buscar otros alimentos vegetales. Recordé las clases de biología y las historias de Marcos sobre las plantas comestibles de la Amazonía. Empecé a prestar atención a los frutos que picoteaban los pájaros, asumiendo que eran seguros. Así encontré varias clases de bayas y nueces. La pesca se convirtió en una actividad diaria. Hice una lanza primitiva, afilando un palo largo y endureciendo la punta al fuego. De pie, con el agua hasta las rodillas en la orilla, esperaba pacientemente a que un pez se acercara lo suficiente. De 10 intentos, 2 o 3 tenían éxito, pero eso era suficiente para no morir de hambre. Aprendí a encender fuego incluso con tiempo húmedo. El secreto estaba en la preparación adecuada. Recoger la médula seca de árboles muertos, rallarla hasta obtener virutas finas y protegerla de la humedad. Guardaba las cerillas, utilizando las brasas incandescentes de la hoguera anterior, que transportaba en una taza metálica. Pero no todo era tan fácil. Al 9º día me enfrenté a un nuevo peligro: las hormigas. Después de instalarme para pasar la noche bajo un gran árbol, me desperté con un dolor punzante por todo el cuerpo. Miles de diminutas hormigas de fuego cubrían mi piel. Sus picaduras eran como agujas al rojo vivo. Me levanté de un salto gritando y corrí hacia el río, sumergiéndome por completo para quitarme los insectos de encima. Después de ese incidente, empecé a elegir con cuidado los lugares para pasar la noche, comprobando el suelo y los árboles en busca de hormigueros y otros insectos. Empecé a construir refugios primitivos con ramas y hojas grandes, elevados del suelo. Al 10º día ocurrió un acontecimiento que pudo costarme la vida. Al cruzar una zona especialmente cenagosa, no vi un agujero oculto bajo el agua y me hundí hasta el pecho en barro líquido. Cuanto más intentaba salir, más me hundía. El pánico me invadió. Había leído sobre pantanos así, que podían tragarse a una persona entera. Con gran esfuerzo, obligándome a tranquilizarme, me tumbé boca arriba, distribuyendo el peso por la superficie. Lentamente, muy lentamente, empecé a avanzar hacia tierra firme, agarrándome a raíces y ramas. Tardé casi 1 hora en hacerlo, y cuando por fin salí, estaba cubierta de fango hediondo de pies a cabeza. Llegué al río y me lavé el barro, pero mis botas y mi mochila se vieron afectadas. Entró agua, mojando los restos de comida y las cerillas. Afortunadamente, la brújula y el cuchillo se mantuvieron secos, ya que los llevaba en el bolsillo de la chaqueta. Al anochecer de ese mismo día, me di cuenta de que en el horizonte se estaban formando nubes oscuras. Se acercaba una tormenta. Me apresuré a buscar refugio y encontré un enorme árbol con raíces prominentes que formaban algo parecido a una choza natural.
La reforé con ramas y hojas adicionales, creando un refugio relativamente seco. La tormenta estalló por la noche. Los relámpagos iluminaban la jungla con destellos cegadores. El trueno retumbaba de tal manera que la tierra temblaba. El viento doblaba los árboles, rompiendo ramas, y la lluvia se convirtió en un muro de agua continuo. El río se desbordó, llegando casi hasta mi refugio. Me senté abrazando mis rodillas y recé a todos los dioses que conocía. Por primera vez en todo este tiempo, tuve realmente miedo de no sobrevivir, no por el hambre o los depredadores, sino por la naturaleza salvaje, contra la que el hombre es impotente. La tormenta azotó toda la noche y la mitad del día siguiente. Cuando finalmente amainó, el mundo a mi alrededor había cambiado. El río se había desbordado, inundando enormes territorios. Muchos árboles habían sido derribados, creando nuevos obstáculos en el camino. Pero el aire se había vuelto más puro, y el cielo era de un azul intenso, sin la bruma habitual. El 11º día trajo un hallazgo inesperado. Mientras me abría paso entre los escombros después de la tormenta, me topé con un objeto extraño atascado entre las raíces de un árbol. Era una garrafa de plástico con el logotipo de una compañía petrolera. Dentro había aproximadamente 1 litro de agua dulce. Alguien, tal vez un pescador local o un trabajador de la compañía, la había dejado allí, y la tormenta había arrastrado la garrafa por el río. Este hallazgo me infundió una nueva esperanza. Si hay gente por aquí, significa que voy en la dirección correcta. Tal vez haya asentamientos o campamentos de trabajadores más adelante. Continué mi camino con nuevas fuerzas. El río, después de la tormenta, se había vuelto más caudaloso y rápido. Ahora veía con frecuencia árboles y otros objetos arrastrados por la corriente. Un día divisé un muelle de madera entero que, seguramente, se había desprendido de la orilla río arriba. Al caer la noche del 11º día, noté cambios en el paisaje circundante. La selva se volvía menos densa, aparecían claros y espacios abiertos. El río se había ensanchado tanto que la orilla opuesta solo se veía como una fina línea verde en el horizonte. Tras acampar para pasar la noche en una pequeña colina, observé el atardecer sobre el río. El cielo se tiñó de increíbles tonos anaranjados y púrpuras. Era tan hermoso que, por un instante, olvidé mi situación y simplemente disfruté del espectáculo. Esa noche tuve un sueño extraño. Caminaba por las calles de Buenos Aires, pero estaban vacías. Ni gente, ni coches, solo el viento arrastraba trozos de periódico. Llamaba a mis padres, a mis amigos, pero nadie respondía. Y entonces vi a Gabriel. Estaba de pie en una esquina y me sonreía. «Ya casi llegas, Lori», me dijo. «Un poco más». Desperté con los primeros rayos de sol, sintiendo una extraña calma. Como si una parte de mí se hubiera resignado a lo que estaba pasando y aceptado esta nueva realidad. Ya no era una turista perdida en la selva. Me había convertido en parte de ella. El 12º día de mi travesía por la selva amazónica comenzó con un descubrimiento alarmante. Mi pierna izquierda, la que me había cortado durante el accidente, estaba hinchada y enrojecida. Alrededor de la herida, que aún no había cicatrizado por completo, aparecieron unas líneas rojas que ascendían hacia la rodilla. Sabía lo que eso significaba. La infección se estaba extendiendo por el torrente sanguíneo. Me quedaban antibióticos en el botiquín, que empecé a tomar de inmediato, pero la inquietud no me abandonaba. Sin atención médica, hasta la más mínima infección en condiciones tropicales podía provocar septicemia y la muerte. Lavé la herida con agua hervida y me puse una venda hecha con un trozo de tela relativamente limpio que arranqué del forro de la chaqueta. Caminar se había vuelto doloroso, pero no podía permitirme detenerme. Cada día de demora disminuía mis posibilidades de salvación. El río seguía ensanchándose, lo que confirmaba mi suposición. Me movía en la dirección correcta, hacia el cauce principal del Amazonas. Las orillas se volvían más suaves,
y en algunos lugares aparecían bancos de arena. Una verdadera bendición después de días pasados en el lodo pegajoso. En uno de esos bancos observé huellas, pisadas de pies descalzos. Eran recientes, dejadas después de la lluvia de la noche anterior. Mi corazón se aceleró por la excitación y el miedo a la vez. Gente. ¿Pero quiénes eran? ¿Lugareños amigables o extraños peligrosos? Decidí ser cautelosa. Continué mi camino, observando atentamente los alrededores en busca de otras señales de presencia humana. Al cabo de unas horas, encontré un lugar de acampada reciente, restos de una fogata, espinas de pescado, huellas en la tierra húmeda. Aparentemente, habían sido pescadores, posiblemente de alguna aldea río abajo. Este descubrimiento me dio fuerzas. Aceleré el paso, a pesar del dolor en la pierna. Quizás el rescate estaba más cerca de lo que pensaba. Sin embargo, el destino me tenía preparada una nueva prueba. Al caer la noche del 12º día, el cielo se volvió a cubrir de nubes, y comenzó a llover. No tan fuerte como durante la tormenta, pero lo suficiente para empaparme hasta los huesos. Encontré refugio bajo una orilla sobresaliente e intenté encender una fogata, pero todos los materiales disponibles estaban demasiado húmedos. Pasé la noche tiritando de frío y con la fiebre que empezaba a subir a causa de la infección. El sueño venía a ratos, interrumpido por el dolor y los inquietantes sonidos de la selva. Cuando llegó la mañana del 13º día, apenas podía levantarme. Mi estado empeoraba. La fiebre aumentó, y delante de mis ojos flotaban manchas oscuras. Cada paso requería un esfuerzo sobrehumano. Sabía que debía seguir moviéndome, pero el cuerpo se negaba a obedecer. Hacia el mediodía, estaba al borde del desmayo. Me detuve junto a un arroyo que desembocaba en el río para beber y refrescar mi rostro ardiente. En el reflejo de la superficie del agua, apenas me reconocí. Un rostro demacrado con ojos hundidos, el pelo enmarañado, la piel cubierta de barro y arañazos. «No te vas a rendir», le susurré a mi reflejo. «No ahora. No después de todo lo que has pasado». Con un enorme esfuerzo, me levanté y continué mi camino. Caminaba lentamente, deteniéndome a menudo para descansar. Orientarme se hacía cada vez más difícil. La fiebre nublaba mi conciencia y el mundo que me rodeaba parecía irreal, como en un sueño. En algún momento, vi una extraña construcción en la orilla, una plataforma de madera que sobresalía sobre el agua. Al principio pensé que era una alucinación, pero, al acercarme, comprobé que era real. Era un embarcadero primitivo, construido por manos humanas. Reuniendo mis últimas fuerzas, subí a la plataforma y miré a mi alrededor. Ningún barco, ninguna persona. Solo un estrecho sendero que se adentraba en la selva. Decidí seguirlo, esperando que me llevara hasta la gente. El sendero serpenteaba entre los árboles, ascendiendo a una pequeña colina. Cada paso me costaba una barbaridad. Las piernas me temblaban y la cabeza me palpitaba por la fiebre. Finalmente, tras superar la cuesta, vi lo que buscaba: una pequeña cabaña sobre pilotes, una vivienda típica de los habitantes locales de la Amazonia. Con mis últimas fuerzas, llegué tambaleándome hasta la cabaña y me desplomé en los escalones que conducían a la entrada. Intenté pedir ayuda, pero de mi garganta reseca solo salió un susurro ronco. La conciencia empezó a desvanecerse. La oscuridad se cernía sobre mis ojos. Lo último que recuerdo fue el crujido de una puerta al abrirse y una exclamación de sorpresa en una lengua desconocida. Desperté sintiendo una agradable frescura en la frente. Al abrir los ojos, vi un techo de paja y paredes de caña. Estaba tumbada sobre una estera, cubierta con una manta ligera. A mi lado, una anciana de rostro arrugado y color bronce oscuro me aplicaba un paño húmedo en la frente. «¿Agua?», preguntó, y comprendí que era portugués. «Agua».
Asentí débilmente, y la mujer acercó una taza de barro a mis labios. El agua estaba fresca y tenía un ligero sabor amargo, probablemente a hierbas medicinales. Al intentar incorporarme, sentí un dolor agudo en la pierna. Aparté la manta y vi que mi herida estaba limpia y cubierta con una pasta verdosa que olía a hierbas. El vendaje era de tela limpia. La mujer dijo algo que no entendí. Mi portugués se limitaba a unas pocas frases que había aprendido para el viaje. Intenté explicarme en español. Gracias. Me llamo Lorena. Hubo un accidente de avión. Ella asintió, indicando que entendía parcialmente. Luego llamó a alguien, y un hombre de mediana edad, con rostro curtido y manos fuertes de pescador, entró en la choza. Yo hablar un poco español, dijo con un fuerte acento. ¿Tú caer del cielo? Nosotros oír mucho ruido hace muchos días. Asentí e intenté explicar lo del accidente aéreo, cómo había caminado 11 días a lo largo del río. El hombre, que se presentó como Juan, escuchaba atentamente, traduciendo a veces mis palabras a la mujer, que resultó ser su madre, Isabel. «Eres una chica muy valiente», dijo Juan cuando terminé mi relato. «Muchos hombres no sobrevivir en la selva tanto tiempo». Me explicó que su aldea, Santa Rosa, estaba a 2 horas río abajo. Esta choza era un refugio temporal para la pesca. Él y su madre habían venido aquí por 3 días para pescar para la fiesta del pueblo. «Mañana nosotros ir al pueblo», dijo Juan. «Allí hay radio. Nosotros informar a las autoridades sobre ti y el avión». El alivio que sentí es indescriptible. Por primera vez en 12 días, estaba a salvo, entre personas que podían ayudarme. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, no por dolor o miedo, sino por pura y simple gratitud. Isabel me dio un plato de sopa de pescado y un pan plano de mandioca. Comí lentamente, saboreando cada cucharada. La comida de verdad, preparada, me parecía un lujo increíble después de días a base de pescado crudo y frutas silvestres. Por la noche, Juan me contó que en su pueblo había un puesto de enfermería donde me darían los primeros auxilios. Desde allí se podría contactar con la ciudad más cercana, Tabatinga, donde había un hospital y policía. «Tú ser la primera que sobrevivir», dijo en voz baja. «Los equipos de búsqueda encontrar solo restos y cuerpos. Ellos pensar que todos morir». La noticia me impactó. Así que ya habían estado buscando, pero los rescatistas no esperaban encontrar supervivientes. Mi viaje de 11 días a través de la selva no fue solo una lucha por la vida. Fue una prueba de que el espíritu humano es capaz de superar increíbles dificultades. Pasé la noche en la choza, durmiendo por primera vez en muchos días sobre algo parecido a una cama. La fiebre había bajado gracias a las infusiones de hierbas de Isabel, y el dolor en la pierna había disminuido. Antes de dormir, miré durante mucho tiempo a través de la puerta abierta las estrellas que brillaban sobre el río, y pensé en aquellos que no sobrevivieron al desastre. En Gabriel, cuyo cuchillo me ayudó a sobrevivir. En María y Consuelo, en el profesor Rodrigo, en Marcos, en los pilotos. Me prometí que contaría su historia, que no serían olvidados. Por la mañana del 14º día, Joao improvisó una camilla sencilla con varas y tela para llevarme hasta el pueblo. Yo protesté, diciendo que podía caminar sola, pero él se mostró inflexible. «Tu pierna muy mala. Si tú caminar, infección volver». El camino hasta Santa Rosa duró casi 3 horas. Me llevaron por turnos Juan y 2 amigos suyos, que se encontró por el camino pescando cerca. Cuando nos acercamos al pueblo, los lugareños nos vieron, y pronto nos rodeó una multitud de curiosos. Santa Rosa resultó ser un pequeño asentamiento de unas 20 chozas sobre pilotes, situadas a lo largo de la orilla del río. En el centro del pueblo se encontraba el único edificio de ladrillo, el puesto de enfermería del que había hablado Juan. Me llevaron directamente allí. Dentro hacía fresco y estaba sorprendentemente limpio. Un joven enfermero llamado Paulo me examinó la pierna,
Me puso una inyección de antibiótico y me aplicó un vendaje estéril. «Ha tenido usted mucha suerte», dijo en buen español. «Un día o dos más, y podría haber sido demasiado tarde. La infección es seria, pero ahora todo irá bien». Mientras Paulo se ocupaba de mi pierna, el jefe del pueblo se puso en contacto por radio con las autoridades de Tabatinga. Oí su voz emocionada, contando lo de la chica que había sobrevivido al accidente aéreo y que había cruzado la selva. Una hora después, el receptor de radio cobró vida y oí una voz oficial hablando en portugués. El jefe conversó largamente con la persona al otro lado, señalándome a veces y asintiendo. Cuando la conversación terminó, se acercó con una amplia sonrisa. «El helicóptero llegará mañana por la mañana. Ya les han comunicado a sus padres que está viva». La noticia me hizo echarme a llorar. La idea de que mis padres supieran que seguía con vida, de que su angustiosa espera había terminado, me inundó de emociones. Paulo y las mujeres del pueblo intentaron consolarme, sin entender que lloraba de felicidad. Por la noche, todo el pueblo se reunió para celebrar mi milagroso rescate. Los habitantes de Santa Rosa eran gente sencilla que vivía de la pesca y la agricultura, pero su hospitalidad no conocía límites. Prepararon una cena de gala con pescado asado, frutas y una bebida local hecha de mandioca. Sentada en círculo con esas buenas personas bajo el cielo estrellado del Amazonas, sentí una extraña mezcla de emociones. Alegría por el rescate, gratitud hacia mis salvadores, dolor por mis compañeros fallecidos y algo más. Una profunda conciencia de lo frágil que es la vida humana y de lo fuerte que puede ser la voluntad de sobrevivir. Pasé la noche en casa del jefe de la aldea, en una cama de verdad con sábanas limpias. Antes de dormirme, estuve largo rato mirando mis manos, cubiertas de cicatrices, con las uñas rotas y la piel endurecida. Ya no eran las manos de una chica de ciudad de 17 años, sino las de una superviviente que había pasado por pruebas que la habían cambiado para siempre. El 15º día comenzó con el ruido de las hélices de un helicóptero. Me desperté con ese sonido, tan fuera de lugar entre los susurros naturales de la jungla, y por un instante me sentí desorientada, sin entender dónde estaba ni qué estaba pasando. Luego, los recuerdos volvieron. La aldea, el mensaje por radio, la promesa de rescate. Con la ayuda de Paulo, salí a la plaza central del pueblo, donde ya se habían reunido todos los habitantes. El helicóptero, con el emblema de la Fuerza Aérea Brasileña, flotaba sobre el único espacio abierto, levantando remolinos de polvo y hojas caídas. Cuando la máquina aterrizó, saltaron 3 personas, un médico con uniforme militar y 2 rescatistas. Corrieron hacia mí, y el médico inmediatamente comenzó a examinarme, haciéndome preguntas en una mezcla de portugués y español. «¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde le duele? ¿Puede caminar?». Respondí mecánicamente, sin llegar a creerme del todo que el rescate finalmente había llegado. El médico, que se presentó como el mayor Costa, se mostró satisfecho con el estado de mi pierna después del tratamiento en el pueblo, pero insistió en el traslado inmediato al hospital de Tabatinga. «Tiene deshidratación, agotamiento e infección», dijo. «Necesita atención médica urgente». Antes de subir al helicóptero, me volví para mirar por última vez el pueblo y a las personas que me habían salvado la vida. João e Isabel estaban en primera fila. Me acerqué a ellos, apoyándome en el hombro del rescatista. «Gracias», dije, poniendo toda mi gratitud en esa simple palabra. «Nunca los olvidaré, ni lo que han hecho por mí». Isabel me abrazó, estrechándome contra su pecho como a una hija. João me estrechó la mano y me puso en ella un pequeño amuleto de madera con forma de pez. «Para que siempre encuentres el camino a casa», dijo. Me despedí de todos los habitantes de Santa Rosa, prometiendo volver algún día. Luego, los rescatistas me ayudaron a subir al helicóptero y la máquina despegó del suelo. Desde la altura, el pueblo parecía una diminuta isla de civilización
en medio del inmenso océano verde de la jungla. Miré hacia abajo, intentando seguir mi camino. La sinuosa línea del río por el que había caminado durante 11 días. Una distancia que desde el aire el helicóptero había recorrido en cuestión de minutos. El mayor Costa se sentó a mi lado y comenzó a hacerme preguntas sobre el accidente y mi viaje. Yo contaba, intentando recordar cada detalle que pudiera ayudar en la búsqueda de los restos y los cuerpos de los fallecidos. «Es usted una chica increíblemente valiente», dijo cuando terminé. «Sobrevivir a un accidente aéreo y luego atravesar la jungla sola. Muchos soldados entrenados no habrían podido hacerlo». Negué con la cabeza. «No soy valiente. Simplemente no quería morir». Él sonrió. «Eso es valentía, señorita Méndez». El vuelo hasta Tabatinga duró aproximadamente 1 hora. Desde la ventanilla vi la ciudad, los primeros edificios, calles, coches. Después de los días que había pasado en la jungla, esa visión de la civilización común parecía algo irreal, casi fantástico. El helicóptero aterrizó en la plataforma frente al hospital. Ya me esperaba un equipo de médicos con una camilla. Todo sucedió como en una niebla. Me trasladaron a la camilla, me llevaron rápidamente por los pasillos, me conectaron a una vía intravenosa, me tomaron muestras. En la habitación a la que me asignaron hacía frío por el aire acondicionado, olía a antiséptico y había un silencio inusual. Después del ruido constante de la jungla, ese silencio parecía antinatural, casi aterrador. Los médicos me diagnosticaron deshidratación severa, agotamiento, anemia, infección en la herida de la pierna y múltiples lesiones menores. Pero lo principal era que estaba viva y mi pronóstico era favorable. Por la noche, entró en la habitación un hombre vestido de civil, pero con porte militar. Se presentó como el coronel Santos de la Fuerza Aérea Brasileña, jefe de la operación de búsqueda de los pasajeros del avión siniestrado. «Señorita Méndez», comenzó, sentándose junto a mi cama. «No voy a cansarla con un interrogatorio exhaustivo hoy, pero necesito saber lo esencial. ¿Está segura de que fue la única superviviente de la catástrofe?» Asentí. Revisé a todos. Nadie sobrevivió. Él suspiró profundamente. Encontramos los restos 3 días después del accidente. Todos los equipos de búsqueda informaron de que no había supervivientes. No podíamos imaginar que alguien no solo hubiera sobrevivido, sino que también hubiera llegado a la civilización por sus propios medios. El coronel explicó que la búsqueda se había visto dificultada por la densa cubierta de la selva y la temporada de lluvias. Los rescatistas solo pudieron acceder al lugar del accidente por aire, en helicópteros. Encontraron 13 cuerpos y supusieron que el 14º, el suyo, había sido arrastrado por el río o por animales salvajes. «Su historia cambiará los protocolos de las operaciones de búsqueda y rescate», dijo. «Nunca interrumpimos las búsquedas demasiado pronto, pero ahora buscaremos aún más minuciosamente y durante más tiempo». Antes de irse, el coronel me informó de que mis padres ya estaban en camino. Habían salido de Buenos Aires en cuanto recibieron la noticia de mi rescate y debían llegar a Tabatinga mañana por la mañana. Esta noticia me emocionó más que ninguna otra. La idea de reunirme con mis padres después de todo lo que había pasado desencadenó una avalancha de emociones que no podía controlar. Por primera vez en todo este tiempo, me permití llorar de verdad, no por dolor o miedo, sino por alivio y nostalgia de mi hogar. La noche en el hospital fue extraña. No podía conciliar el sueño en la suave cama con sábanas blancas como la nieve. Mi cuerpo, acostumbrado a la dura tierra y a la constante vigilancia, se negaba a relajarse. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes de la selva, del avión destrozado, de los rostros de mis compañeros fallecidos. Al amanecer, me despertó un ruido frente a la puerta de la habitación. Oí voces agitadas hablando en español con acento argentino. La puerta se abrió de golpe y los vi. A mamá y a papá, demacrados, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, pero vivos y de carne y hueso.
Lorena. Mamá se abalanzó sobre mí, abrazándome con tanta fuerza que me costaba respirar. Mi niña, mi valiente. Papá se quedó de pie a su lado, incapaz de pronunciar una palabra, solo lágrimas corrían por su rostro, normalmente tan severo. Entonces él también me abrazó, y los tres nos quedamos así durante mucho tiempo, entrelazados en un abrazo, sin poder creer que estuviéramos juntos de nuevo. Cuando la primera tormenta de emociones amainó, mis padres se apartaron, examinándome atentamente, como intentando convencerse de que realmente estaba allí, viva. Pensábamos que te habíamos perdido, dijo papá en voz baja, cuando informaron de la catástrofe y de que no había supervivientes. Fue el fin del mundo. Mamá asintió, secándose las lágrimas. 12 días de infierno. Y luego la llamada del consulado brasileño. No lo creímos al principio. Pensamos que era un error o una broma cruel. Les conté todo. El accidente. Cómo caminé a lo largo del río. La lucha por la supervivencia en la selva. El pueblo de Santa Rosa y la buena gente que me salvó. Mis padres escucharon sin interrumpir, solo apretando mis manos con más fuerza cuando el relato se volvía especialmente difícil. Siempre has sido terca, dijo papá, intentando sonreír entre lágrimas. Desde niña. Pero nunca pensé que esa terquedad te salvaría la vida. A lo largo del día, me visitaron periodistas de medios locales e internacionales. La historia de la joven que sobrevivió a un accidente aéreo y atravesó la selva amazónica despertó un enorme interés. Respondí a las preguntas de forma breve y contenida, sin querer convertir la tragedia en un espectáculo. Por la noche, vino el coronel Santos con noticias. Basándose en mis declaraciones, los equipos de búsqueda habían encontrado todos los cuerpos de los fallecidos y estaban preparando su traslado. También informó de que la investigación preliminar apuntaba a un fallo técnico del motor como causa de la catástrofe. Su testimonio será clave para la investigación, dijo. Pero eso puede esperar a que se recupere por completo. El 17º día después del accidente, los médicos me dieron el alta. Mi estado se había estabilizado, la infección había remitido gracias a los potentes antibióticos y las heridas empezaban a cicatrizar. Mis padres y yo debíamos volar a Buenos Aires al día siguiente. Antes de partir, pedí una cosa: volver a Santa Rosa para agradecer personalmente a los habitantes del pueblo. El coronel Santos organizó una breve visita en helicóptero militar. El regreso al pueblo fue emotivo. Los habitantes me recibieron como a una familiar, abrazándome y expresando su alegría por mi recuperación. Les llevé regalos, medicamentos para la clínica local, material escolar para los niños, una nueva emisora de radio para comunicarse con el mundo exterior. João e Isabel nos invitaron a mis padres y a mí a su casa. Durante una sencilla comida de pescado frito y fruta, hablamos del futuro. Prometí que volvería, sin falta, cuando terminara el colegio, tal vez como voluntaria en un programa de ayuda a los pueblos amazónicos. Ahora eres parte de nuestra familia, dijo Isabel, poniendo en mi mano un pequeño brazalete de mimbre. Este brazalete te protegerá en el camino. La despedida fue difícil. Sentía un extraño vínculo con estas personas y con la propia selva, un lugar que a punto estuvo de matarme, pero que también me enseñó fuerza y supervivencia. Cuando el helicóptero se elevó en el aire, miré hacia abajo al tapiz verde de la jungla, a la cinta plateada del río, al pequeño pueblo que se hacía cada vez más diminuto. Una parte de mí se quedó allí, en ese mundo salvaje y hermoso. Regresar a Buenos Aires fue como entrar en una realidad paralela. La ciudad que conocía de toda la vida se había vuelto de repente ajena y extraña. El ruido del tráfico, las multitudes, las luces brillantes de la publicidad, todo me abrumaba después del silencio y los ritmos naturales de la jungla. Nuestra casa en una calle tranquila del barrio de Palermo me pareció antinaturalmente grande y vacía, a pesar de las cosas y los olores familiares.
La primera noche no pude dormir en mi habitación. La cama era demasiado blanda, el techo demasiado lejano y el silencio demasiado absoluto. Salí al balcón y me quedé sentada hasta el amanecer, mirando las estrellas y escuchando los escasos ruidos de la ciudad nocturna. La recuperación física fue más rápida que la psicológica. Las heridas cicatrizaban, recuperaba peso gradualmente y las fuerzas volvían. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no podía tomarme la vida como antes. Las primeras semanas después de regresar estuvieron llenas de encuentros con psicólogos, médicos e investigadores. Una y otra vez conté mi historia, respondí a preguntas, recordé detalles de la catástrofe. Fue agotador, pero también me ayudó a procesar lo vivido, transformando recuerdos caóticos en una narración estructurada. Mis padres me trataban con especial cuidado, como si fuera una frágil vasija que podía romperse al menor contacto. Intentaban no dejarme sola, me preguntaban constantemente cómo me sentía y me ofrecían ayuda. Su preocupación me conmovía, pero a veces se volvía asfixiante. A mí, que había aprendido a sobrevivir por mi cuenta en las condiciones más extremas, me resultaba extraño que me consideraran indefensa en la vida cotidiana. «Mamá, estoy bien», repetía cuando me preguntaba por tercera vez en el día si necesitaba algo. «He sobrevivido a la jungla amazónica. Creo que puedo apañármelas para ir a la tienda». Ella sonreía entre lágrimas. «Lo sé, cariño. Es que tengo tanto miedo de volver a perderte». Poco a poco encontramos un nuevo equilibrio. Volví a los estudios, primero a distancia y luego al colegio. Me reuní con amigos que no sabían cómo comportarse conmigo, si sentir lástima o admiración. La mayoría optó por un término medio, tratándome casi como antes, pero con un nuevo respeto. El interés mediático por mi historia fue enorme. Los periodistas querían entrevistas exclusivas, los canales de televisión ofrecían participar en programas de entrevistas, las editoriales, contratos para un libro. Rechacé la mayoría de las ofertas, aceptando solo una gran entrevista para un documental sobre la catástrofe, donde el tema principal no eran mis aventuras, sino la memoria de los fallecidos. Un mes después de mi regreso se celebró una ceremonia en memoria de las víctimas del accidente aéreo. Tuvo lugar en Lima, de donde había despegado nuestro fatídico vuelo. Me encontré con las familias de los fallecidos, los padres de Gabriel, los hijos de las hermanas gemelas, los colegas del profesor Rodrigo. Lloramos juntos, compartimos recuerdos de aquellos a quienes habíamos perdido. «Tú estuviste con él en sus últimos momentos», me dijo la madre de Gabriel, tomando mis manos entre las suyas. Eso me da un extraño consuelo, saber que no estaba solo. Le conté lo valiente que había sido su hijo, cómo me había tranquilizado durante las turbulencias, cómo había sonreído incluso en el momento del peligro. No le conté cómo había encontrado su cuerpo con el cuello torcido entre los escombros. Algunos detalles es mejor dejarlos sin decir. La vida continuaba, pero ya no podía volver a la despreocupación anterior. Cada día era un regalo, cada pequeña cosa, un milagro. Una ducha caliente, ropa limpia, comida fresca, todo lo que antes parecía darse por sentado, ahora despertaba una profunda gratitud. Empecé a interesarme más por la ecología y la conservación de la naturaleza, especialmente la jungla amazónica. Me uní a un grupo de estudiantes activistas que luchaban contra la deforestación. Estudié información sobre los pueblos indígenas del Amazonas, su cultura y sus tradiciones de supervivencia. 6 meses después, recibí una carta de João. Escribía que los habitantes de Santa Rosa me recordaban y esperaban volver a verme algún día. Contaba que gracias a los medicamentos que yo había llevado, habían podido superar la fiebre estacional, y que la nueva emisora de radio ayudaba a mantener el contacto con las ciudades más cercanas. Al final de la carta había una postdata. «El río te espera. Recuerda tus pasos». Esas sencillas palabras me conmovieron hasta lo más profundo de mi alma. El río había sido realmente mi guía, mi salvador,
mi camino a casa. Me juré que volvería a él, no como una niña asustada, perdida en la jungla, sino como una persona dispuesta a devolver la deuda a la naturaleza y a la gente que me había salvado la vida. Un año después terminé el colegio y entré en la universidad en la Facultad de Ecología y Gestión de Recursos Naturales. Mi objetivo era trabajar en organizaciones dedicadas a la conservación de los bosques amazónicos y a la ayuda a los pueblos indígenas. En mi 18º cumpleaños me hice mi primer tatuaje, una fina línea sinuosa en la muñeca que simbolizaba el río que me había llevado a la salvación. Era mi manera de mantener para siempre un vínculo con aquella experiencia que me transformó. A veces, por las noches, sigo soñando con la selva. No son pesadillas sobre la catástrofe o los peligros, sino simplemente la penumbra verde bajo el dosel de los árboles, el rumor del río, los gritos de los pájaros. En esos sueños recorro un camino familiar, pero no como una víctima perdida, sino como alguien que ha encontrado su lugar en el mundo. La supervivencia me enseñó la lección más importante. La vida es frágil y preciosa. Cada día podría ser el último. Y solo depende de nosotros cómo vivimos el tiempo que se nos ha concedido. Ya no le temo a la muerte, porque la miré de frente y elegí la vida. Y cada nuevo amanecer es para mí una victoria, un regalo, una oportunidad para hacer algo significativo. El accidente aéreo se cobró 14 vidas, pero una, la mía, la cambió para siempre. Tengo la responsabilidad no solo de mi vida salvada, sino también de la memoria de aquellos que no sobrevivieron. Sus historias viven en mí. Sus sueños se han convertido en parte de los míos. Cuando la gente me pregunta cómo logré sobrevivir, respondo simplemente, seguí el curso del río. Pero la verdad completa es más compleja. Sobreviví gracias a una combinación de suerte, perseverancia y esa fuerza interior que ni siquiera sospechaba tener. Una fuerza que reside en cada uno de nosotros, pero que solo se revela en los momentos de mayor adversidad. La selva amazónica me arrebató muchas cosas, pero me dio aún más. Me enseñó a escuchar el silencio, a encontrar el camino en la oscuridad, a valorar cada sorbo de agua y cada migaja de comida. Me demostró que el ser humano es más fuerte de lo que parece y más débil de lo que cree. Yo, Lorena Méndez, la única superviviente del accidente aéreo en la selva amazónica, que caminé 11 días a través del infierno y el paraíso de la selva tropical, solo puedo decir una cosa. La vida es un río. A veces tranquilo, a veces turbulento, pero siempre avanzando. Y si sigues su corriente con el corazón abierto y una voluntad férrea, te llevará de vuelta a casa.